lluvia en mí, derramando toda su raíz sobre el papel. Vuelven a caer sobre... Hola, buen día. Hoy vamos a preparar una sopa de verduras deshidratadas con energía solar, hechas con los deshidratadores que nosotros fabricamos. La receta es una receta ancestral que se usa muchísimo para fiestas y para velorios, que se llama la sopa de la calapurca. Es una sopa hecha de piedra, pero que básicamente tiene los 7 vegetales esenciales y tiene también quinoa, chía y sésamo. Todo preparado, deshidratado con energía solar y listo para incorporar en el agua. Hay que hervirlo unos minutos y con eso lo tenemos resuelto. Lo más importante de la sopa de la calapurca es una piedra, es usar la piedra macho, es una piedra que no se raja, que usualmente se puede usar también para la pachamanca o en el sur se usa para el curanto. Es una piedra que cuando uno la echa al fuego mantiene toda su estructura, no se quiebra, y usualmente se la lleva con uno en las travesías y uno la ofrenda, la pone como una oración durante todo el viaje, acarreándola y llevándola, y cuando llegan hasta arriba de la travesía, de la montaña, se la deposita en una pacheta en donde se hace una ofrenda hacia la Virgen o hacia la Pachamama. Las verduras deshidratadas quedan prácticamente secas, están listas para ser incorporadas en el agua, hidratadas y adquieren nuevamente volumen, pero sobre todo se integran adentro del agua para hacer las sopas que nosotros queramos. Diferentes combinaciones, algunas que son con poroto incluso, y usamos los ingredientes que más o menos en la tierra hay: comino, pimentón, sal si es necesario o no, maíz partido y locoto para darle sabor. Lo ideal es, por cada uno de estos sobrecitos, más o menos rinden unas 4 porciones y es 1 litro de agua por cada uno de estos sobrecitos. Se prepara el agua, se incorpora la verdura. Yo quisiera olvidarte, me es imposible, mi bien, mi bien. Tu imagen me persigue, tuya es mi vida y mi amor también.